Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Uno de los mayores enigmas en los últimos años al respecto de la investigación de los objetos voladores no identificados que acompañan a las misiones de la NASA y que también aparecen en los cielos de todo el mundo es identificar los objetos por tipos, por clases. Por un lado tenemos los ovnis lumínicos, que tienen capacidad de mezclarse entre sí, son históricos los famosos platillos volantes, objetos sólidos, metálicos, con colores oscuros en ocasiones. También los podemos observar con geometrías pues absolutamente fascinantes, como cubos o incluso como diamantes, y también los que parecen metamórficos, cambiando continuamente de forma. Pero hay algunos avistamientos inclasificables que tienen su génesis en los antiguos vimanas de lo que sería la civilización de la antigua India. Vamos a ver qué es lo que ha ocurrido en los últimos años a este respecto, sobre todo un incidente que pasó el día 8 de junio del año 2014, en donde la NASA pudo grabar uno de estos objetos con forma de vimana, un artefacto muy similar a las descripciones que veremos a continuación del Mahabharata, durante un segundo, apenas un segundo, unos segundos, y después cortó directamente la emisión que estaba realizando en directo. Vamos a ver la primera imagen porque podemos observar una espectral aparición de un objeto volador no identificado a la izquierda de la toma, con geometría aparentemente triangular y además teniendo en cuenta que no está formando parte de reflejo alguno. Un segundo después de su aparición, NASA corta la grabación en directo y claro, los telespectadores que estaban observando la magnificencia de la Tierra desde el espacio se quedaron boquiabiertos por ese repentino corte, siempre aludiendo a problemas técnicos. Pero resulta que si vamos observando las imágenes que se grabaron aquel día, podemos observar cómo el objeto se va materializando progresivamente y va mostrando una forma difícilmente identificable con lo que podría ser basura espacial o alguna pieza de desecho de la Estación Espacial Internacional. La aparición, como decíamos, solo dura unos segundos y muestra una estructura casi con aspecto holográfico, con unos materiales que desde luego tienen una iluminación muy difícil de ver en lo que sería la manufactura humana, y podemos observar su forma de cuña, una serie de separaciones con forma de onda equidistantes entre sí y cierta coloración metálica y rojiza. En la parte inferior se aprecia un trapecio de color blanco y claro, evidentemente estamos ante algo que no se había visto nunca y que tiene su refrendo con lo que podrían ser esas tecnologías olvidadas desde tiempos antiguos de los antiguos vimanas. Pero si ampliamos el contraste de la fotografía, nos encontramos con que las ondas de las separaciones podrían indicar diferentes alturas según la coloración de la sombra que se proyecta, y esta sería realmente la clave para poder atribuir a esos fantásticos artefactos de la India a esta aparición de la NASA absolutamente desconcertante. Podríamos estar hablando de esos vimanas, del famoso caballero negro, pero estamos hablando de un avistamiento con un nivel de detalle sorprendente y claro, estamos hablando de algo que aparece en los antiguos textos indios y que podría significar una auténtica revolución en cuanto a la concepción que podemos llegar a tener del fenómeno ovni al respecto de su aparición en los cielos de la Tierra. Pero claro, se estarán preguntando muchos de ustedes ¿qué es un vimana? Vamos a ver la definición. Los vimanas son antiguas y míticas máquinas voladoras descritas en la literatura histórica de la India y expresadas en textos como el Mahabharata, el Ramayana o el Samarangana Sutradhara. Aparecen menciones con vuelos entre diferentes partes del planeta e incluso entre planetas. Quizá el mito de las famosas alfombras voladoras no sea del todo descabellado, habida cuenta de lo que vamos a ver en este videoprograma. Por ejemplo, en el Rig Veda, el texto más antiguo de la India, con 2250 años de antigüedad, se expone el viaje del dios del sol, siempre ese dios del sol que está pues de alguna manera dominando los cielos a través de sus carruajes de oro. Y aquí tenemos
una mención que efectivamente expone un carruaje Vimana luminoso. Es bastante curioso porque en la antigua India, al igual que en la antigua Grecia, había numerosas referencias a seres no humanos, semidivinos, y también descripciones que parecen exponer que algunos de ellos podrían llegar a percibirse casi más como seres de dimensiones paralelas que de elementos de esta realidad. Por otra parte, en el Ramayana, poema épico atribuido al poeta Valmiki, aparecen menciones a carros voladores que habrían sido utilizados en las guerras entre los dioses del panteón hindú, de la misma forma en la que aparecen en la mitología sumeria en los descendientes de los famosos dioses Enki y Enlil. Por otra parte, el demonio Ravana poseía un Puspaka, un Vimana de flores con el que podía viajar a voluntad, y de hecho, pues por supuesto, volar, y en cuyas descripciones se expone un aspecto resplandeciente como el sol, igual que los modernos avistamientos de ovnis que podemos contemplar a día de hoy en diferentes partes del mundo y sobre todo en países como México, Estados Unidos, Inglaterra, Chile, Perú e incluso en China. También aparecen menciones a su movimiento, marcha por sí mismo, exponiendo lo que podría ser un motor de energía ilimitada sin necesidad de renovación de combustible e incluso similitudes a los vuelos de las nubes. El carro volaba como una gran nube empujada por los vientos. Esto podría ser una mención que podría identificarse como un vuelo prácticamente antigravitatorio, flotando en medio del aire. En este texto encontramos también a varias personas que se suben a ese Puspaka, es decir, estamos hablando de un tamaño que puede albergar a varias personas, quizá unas cabinas bastante amplias, y también encontramos menciones a aproximaciones a castillos desde el aire y a la mención de la algarabía del pueblo de destino de esos Vimanas, que lo verían prácticamente como un segundo sol, aspecto que nos vuelve a recordar a los modernos ovnis que se están viendo en las grabaciones de la NASA en el siglo XXI. Por su parte, en el Samarangana Sutradhara del siglo XI, el Kirata Arjuniya del siglo VI y en el Bhagavata Purana del siglo XII aparecen menciones clarísimas a Vimanas de diferentes tamaños y formas, siempre enlazándose con lo que podría ser transporte aéreo con tronos fijos, lo que a día de hoy se interpretaría como cabinas o puestos de mando. Claro, de hecho, en el Samarangana Sutradhara, que son 83 capítulos, nada más y nada menos, escrita por Paramara Boya, aparecen numerosos aspectos de la vida de los antiguos hindúes, incluyendo mudras, arquitectura, ingeniería, ganadería, y un capítulo muy especial, el capítulo 31, dedicado exclusivamente a las bellísimas máquinas de aquella época llamadas yantras o vimanas, con una característica común a todas ellas: la existencia de una propulsión de fuego, lo que podría identificarse como una propulsión a chorro, y el combustible utilizado algo similar al mercurio. Claro, una característica curiosísima es que los detalles exactos de fabricación no aparecen. Esto, claro, puede ser debido a alusiones a que el conocimiento de estas construcciones podría ser utilizado por los humanos del futuro en conflictos bélicos. Claro, esto sería totalmente contrario a la filosofía que defenderían estas obras de recopilación enciclopédica de conocimientos. Aún así, encontramos menciones impresionantes, un tamaño que varía desde los vimanas de una plaza, 2 plazas e incluso grandes vimanas del tamaño de casas e incluso de palacios de 7 pisos de altura, algo similar a lo que hemos visto en este caso de la NASA con diferentes alturas. Por otra parte, el fuselaje se expone como fuerte y duradero, pero de material liviano, como las aleaciones utilizadas en la aviación comercial o en la astronáutica. El motor, como decíamos, sería impulsado por una especie de fluido similar al mercurio, es decir, prácticamente metal líquido, con un calentamiento controlado en paneles de hierro. Esto provocaría pues lo que podría ser pues una
antigravitación pues perfectamente dirigida desde el interior del Vimana y provocaría además un movimiento perfectamente autónomo en los 360 grados. Incluso se llega a exponer que para Vimanas de gran tamaño se debería disponer de 4 motores en paralelo en la parte inferior del mismo artefacto. La potencia alcanzada sería, según el Samarangana, similar a la del rayo eléctrico, es decir, una diferencia de potencial de 10.000 millones de voltios y alcanzar una velocidad ni más ni menos que de 200.000 kilómetros por hora. No está nada mal para unos señores que estaban viviendo hace miles de años en el planeta Tierra. Por otra parte, los movimientos de un Vimana podríamos decir que se podía mover verticalmente, horizontalmente, en cualquier dirección del espacio, y de hecho se hacen también menciones a posibles roturas de la barrera del sonido, en donde se exponen como perlas en el cielo que ascienden o descienden súbitamente. Luego, por otra parte, otra característica que me parece absolutamente tremenda es su uso. El hombre puede subir al cielo y los dioses pueden bajar a la tierra, y aquí tenemos esta mención que podría ser una referencia a esos posibles dioses sumerios que también estarían utilizando esta impresionante tecnología para desplazarse por el cielo en sus movimientos y en sus guerras. Seguimos avanzando porque vamos a ver qué se decía en los periodos de guerra de los pueblos Kaurava y Paudava. Esto aparece en el Mahabharata otra vez, y aquí se expone que estos Vimanas son máquinas volantes, muchos con forma de esfera, que funcionan por ese efecto de ese metal líquido y que además provocaba un inmenso viento impulsor, de lo que podríamos estar hablando propulsión a chorro en el siglo XXI. De nuevo, los mismos elementos, las mismas características, incluso haciendo menciones a una velocidad increíble, en donde las grandes distancias se recorren en un espacio absolutamente ínfimo, en un tiempo pues infinitesimal. Aparece, por ejemplo, el Dánava, una Vimana con forma discoidal con un poder ofensivo relacionado con lo que sería hoy, a día de hoy en el siglo XXI, las armas de destrucción masiva, posiblemente de corte nuclear, porque se hacen menciones a destrucciones de ciudades enteras. Al efecto de estas Vimanas se les llamaba relámpagos de fuego, descripción quizá algo libre de lo que podría ser un hongo radiactivo. Se podría identificar así. Lo cierto es que el rayo de luz aparece una y otra vez en las descripciones como paso previo a la destrucción. También aparece el Kukra, otra arma ofensiva capaz de aniquilar una sola ciudad de un solo disparo. Y esto, claro, es muy interesante porque a día de hoy se estarían haciendo avistamientos en todos los lugares del mundo, por ejemplo en China en una tormenta eléctrica, y diferentes avistamientos, por ejemplo en Oregón, en Estados Unidos, incluso en Inglaterra, en donde se estarían viendo los mismos objetos o muy similares. Por otra parte, las descripciones del paso de este Kukra incluyen viento huracanado, humareda levantada en columna, brillo superior a 10.000 soles, comportamiento animal con alteraciones, lo que podría ser pues perturbación de los seres vivos, y efecto de quemado de personas y de naturaleza, llegando incluso a evaporar ríos enteros y calcinaciones instantáneas de pueblos al completo. A esto se le llamó el Rama de Brahma. Mejor estar un poquito lejos del Rama de Brahma, no vaya a ser que nos quedemos tostados totalmente, ¿no? Bueno, por otra parte, las aplicaciones de estas armas, posiblemente nucleares, son realizadas a través de un sector circular del Vimana al que se le suele llamar en los textos reflector circular, quizá una superficie que fuese capaz de aumentar el nivel de amplitud de una onda o de una señal, igual que ocurre en la industria electrovoltaica, como si fuese una gran lente. Eso sería más o menos a nivel de ingeniería lo que estaría describiendo este texto, ¿no? También aparecen menciones a cambios de formas, y esto es muy interesante porque sería una característica muy similar a lo que serían los ovnis metamórficos, como los que se han visto, por ejemplo, en México. Hay algunas grabaciones absolutamente
impresionante, sobre todo una del año 2010 en donde aparecen diferentes cúmulos cambiando de forma, como si fuese realmente, como si estuviésemos hablando de una masa capaz de ir expandiendo su fuselaje y contrayéndose, y con diferentes núcleos energéticos en su interior, algo que desde luego es absolutamente increíble dentro de la casuística ufológica internacional, y que viene refrendado con estas descripciones de los vimanas, algo muy similar a lo que decíamos que se llega a ver en el espacio más cercano a la Tierra. Por otra parte, estas menciones de cambios de formas aparecen incluso en procesos científicos como lo que ellos llaman el fuego perpetuo, un fuego muy intenso que no puede ser apagado por agua en el Vimana Agneyastra. Y esto también enlaza muchísimo con la tecnología de lo que serían esas lámparas de luz eterna que también estaremos estudiando en este canal durante algunos programas, ¿no? Bueno, también aparece el Vimana Varunastra, capaz de alterar el clima, una especie de efecto HARP a gran escala en la antigüedad, con el poder incluso de inundar un país entero. En términos de potencia, todas las armas siempre son descritas con una gran magnitud, y de hecho otro interesantísimo Vimana descrito es el Suryastra, capaz de crear un resplandor que ciega y paraliza a todos aquellos que lo ven. Y bueno, pues claro, a mí esto me hace pensar que quizá la leyenda griega de la estatua de sal en la antigua Grecia, que la mujer que mira para atrás, podría ser un efecto de este Suryastra Vimana. Por otra parte, la Vayavastra desataba ráfagas o explosiones de aire similares a tornados, como las armas maravillosas que estuvieron estudiando los antiguos nazis, que por supuesto estuvieron en el Tíbet y en la India estudiando lo que podían ser este tipo de tecnologías. Claro, estamos hablando de que estos tornados serían capaces de arrasar una zona determinada, afectando incluso a la estructura de edificaciones sólidas. También tenemos la Sanmohana, una tecnología acoplada a un Vimana que tenía un motivo disuasorio que a día de hoy sería absolutamente increíble si se pudiese llegar a utilizar contra la población civil, porque resulta que la Sanmohana induciría a la población a un trance colectivo o hipnótico, o incluso una alucinación, lo que podría ser prácticamente un efecto HARP, pero ni más ni menos que hace más de 5.000 años. Por otra parte, la Vastra desencadena confusión y pánico en las personas, enfrentándolas sin razón alguna, llevándolas hasta la muerte de uno de los dos, es decir, enfrentamientos de la población civil pues inducidos por una tecnología de la Vastra. Por otra parte, se habla de los Vimanas Jayanta como grandes transportadores, es decir, como vehículos de transporte masivo que utilizaban los dioses, sus seres y sus líderes iluminados para llegar a la Tierra. Existen un mínimo de 25 tamaños descritos en los Vimanas, y como decíamos anteriormente, es muy interesante la descripción de un Tripura Vimana, que es muy similar a las fotografías de los antiguos y míticos platillos volantes, hoy algo más difíciles de ver. Por otra parte, también tenemos el Suryarsan o rueda de fuego de Vishnu, que era impresionantemente destructivo, pero tenía la particularidad de que solo podía utilizarse una vez, ya que un segundo disparo sería mortal para el piloto que lo estuviese pilotando, así como, por supuesto, a su tropa, afectando lo que podría ser el entorno. Sudaharsan significa el que todo lo ve en las antiguas lenguas indias. También tenemos el Kaumodaki, el mazo de Vishnu, cuyos efectos también son devastadores e irresistibles. El Inyabadra, un rayo de luz ardiente, como si pues prácticamente estuviésemos hablando de un rayo láser que sería dirigido y disparado a través de un escudo circular que actúa como una especie de reflector. Por último, también tenemos en el Mahabharata a Krishna como esta figura histórica, cuando su oponente Sauva se hace invisible en el campo de batalla, y resulta que Krishna le dispara a él una flecha que no deja de perseguirle, algo que es una tecnología muy similar a un misil guiado por sonido
intentando alcanzar su objetivo. Por último, y como decíamos, el Narayanastra, el Pasupatrastra y sobre todo la Brahmastra son tan letales que extinguirían toda la vida en el área en el que serían desatadas esas armas y causarían daños a largo plazo y desde luego fatales para el ecosistema. Estaríamos hablando prácticamente de contaminación radioactiva. También aparecen continuas menciones de lo que podría ser pues una especie de androide en la famosa epopeya de Gilgamesh, en donde pues ese androide o ese robot o ese ser con unas características muy similares a lo que podría ser armamento militar estaría custodiando una zona concreta del mapa de Sumeria en donde solamente los dioses podían morar. Es evidente que muchas de las características y los efectos que estamos encontrando en estos vimanas son muy similares a las capacidades de las armas químicas, balísticas, meteorológicas, electromagnéticas y nucleares que han sido desarrolladas por las potencias militares más avanzadas en el siglo XX y en el siglo XXI, o al menos se puedan vislumbrar para el futuro. Lo que sí que está claro es que este tipo de tecnologías evidentemente podrían llegar a haber pues sobrevivido el paso de los años, y lo más fascinante es que a día de hoy, gracias a los dispositivos móviles, gracias a las cámaras que tiene muchísima gente, todo el mundo tiene una cámara en el teléfono, e incluso en las grabaciones en vivo de la NASA podríamos estar presenciando avistamientos que bueno, pues que a veces no están muy claros, y yo por supuesto lo admito, ¿no? Pero que podrían estar refrendando la existencia de esta impresionante tecnología en el pasado. Nada más, espero que hayáis disfrutado tanto como yo de este programa sobre vimanas y de estos avistamientos de ovnis de la NASA, y nada, os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y, como digo siempre, salud y suerte. Adiós.